¿Sabías que existió un Torino policía? Y hoy te lo muestro en A Toda Velocidad. Menos mal que me hice periodista porque de policía me cagaba de hambre. Este es uno de los 200 Torinos que Ica Renault fabricó para la Policía Federal en el año 1971. Puntualmente este vehículo se destinó para el Cuerpo de Policía de Tránsito, que en 1975 fue enviado a Tucumán en el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, con algunas solicitudes particulares. Un requerimiento que pedía la policía era que en la parte trasera tuviera un techo corredizo para que pueda salir un tirador, en caso de ser necesario. Lo que hicieron fue agarrar el techo de un Peugeot 404, lo dieron vuelta y así justamente lo podemos ver ahora en imágenes. Esto también sucedía en los principios de los 70 junto al Luteral, que lo podíamos ver en modelos como el Comahue, como también como el Safari. Por ahí sacaron la idea de ese entonces. El auto se podría decir que es un Frankenstein, porque si bien la base es de un Torino L y en el interior vemos que está equipado como un S, el motor está llevado a lo que era un TS, entonces era agarrar lo mejor de cada modelo justamente con los requerimientos que pedía la policía. Esto es un 6 cilindros, 155 caballos de potencia, 3.8 litros, carburador doble boca, también equipado con radio, con calefacción. Y en el interior veremos algunas diferencias con respecto a un original, como las butacas individuales, otra disposición de relojes, agregando el amperímetro, el voltímetro, y en la parte de abajo estaba equipado con el equipo de radio Motorola. Agradecer a Talleres del Waze por permitirme mostrar esta unidad, y si quieres saber más sobre su historia, dale un like para una segunda parte. ¿Y vos, sabías de este vehículo? Los leo en los comentarios.